Buenas noches, volvemos a este desacuerdo para iniciar nuestra entrevista con Jaime Durán, gerente general de la gestora pública. Jaime, es la segunda vez que te tengo en el programa, parece que es un conflicto por oleadas, ¿no? No se ha podido explicar a la gente sigue teniendo movilizaciones para que este traslado que va a suceder hasta el 15 de mayo se suspenda. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntanos. Muy buenas noches, Susana. Un saludo cordial a toda la gentil audiencia del desacuerdo por el sistema de RTP. Bueno, yo lo que creo es que, como todo cambio, puede empezar con cierta desconfianza de la gente respecto a lo que va a ocurrir, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos estado explicando a través de los medios de comunicación cuáles son las características que tiene la administración de la gestora, cómo funcionan los patrimonios autónomos, los beneficios que la administración de la gestora va a tener para los jubilados y los asegurados. Y yo creo que poco a poco la gente está comprendiendo que este sistema es una buena idea y que responde a características muy particulares que tienen que ver con toda la historia que hemos tenido en relación a las pensiones y por qué, desde nuestro punto de vista, debe realizarse mediante una administración estatal. Bueno, además es un cumplimiento constitucional, Jaime. Exactamente, en realidad, como hemos ido explicando, la Constitución Política del Estado es muy clara, en su artículo 45, establece que la administración del sistema de pensiones debe ser estatal, pero además este artículo indica que estos servicios no podrán ser privatizados ni concesionados. Bueno, tú, Susana, explicabas un poquito al principio de dónde viene toda esta historia. Y si uno repasa lo que ha ocurrido en la década de los 90, ahí se hablaba, por ejemplo, de un proceso de privatización de las pensiones, ¿no? Y que ha sido criticado fundamentalmente por los pocos beneficios que tenía, porque en esa época, en la ley 1732, los trabajadores se jubilaban únicamente con lo que ahorraban. Y, como bien se ha recordado en el programa, la muerte lamentable del minero Eustaquio Picachuri ha sido un parteaguas en el tema de pensiones. Por entonces, por ejemplo, se decretó la intervención del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, pero además ya empezó a trabajarse al interior de los movimientos sociales la idea de que debería ser una administración estatal, es decir, recuperar la esencia de la solidaridad. Y eso fue lo que efectivamente se constitucionalizó en el año 2009. Ay, Jaime, a ver. En estos 27 años, las AFPs no les han traído mucho beneficio a los trabajadores. Si uno hace una revisión, digamos, incluso de tu cuenta individual, cuántos intereses son los que has recibido y esos intereses en función también a lo que te cobran de forma individual por administrar, etcétera, uno no ve que haya una gran diferencia. Es básicamente los ahorros tuyos y nada más los que tienes ahí, ¿no? Es decir, no son grandes, digamos, entregas de intereses, porque finalmente las AFPs tienen que administrar ese recurso, generar movimientos económicos para que esos movimientos económicos vayan en beneficio de nosotros que somos los aportantes. Tú lo decías, las organizaciones sociales fueron precisamente las que demandaron que el sistema de pensiones sea administrado por el Estado, precisamente cuestionando el rol de las AFPs en Bolivia y además algunos cuestionamientos de un ex dueño de las AFPs que hacían unos negocios extraños, por decirlo menos, con el Estado. Sin embargo, esta semana hemos tenido una cosa que a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención y que quisiera que lo veamos en un video. Entonces ustedes como jubilados van a elegir si van a la pública o la privada. Está ya en proyecto porque tenemos una comisión técnico-legal que está logrando ya los responsables. Es que la estatal no pueden apropiar un dinero ajeno. Somos privados, particular nuestro. Mientras la privada va a administrar porque confiamos en las AFPs, por decirles. Pero entonces vamos a plantear otra AFP. Un jubilado defendiendo el sistema privado. ¿Qué te dice esto, Jaime? Bueno, yo creo que se trata de posiciones aisladas, ¿no? Precisamente el dirigente Ticona, que estaba explicando esta cuestión, tiene una organización que no es precisamente reconocida por las entidades nacionales. Pero más allá de todo eso, yo lo que creo es que muchas veces en algunos dirigentes
no repasan precisamente los antecedentes que nos han llevado a este momento, ¿no? Porque, a ver, es interesante cómo la propia Constitución pone un tema que puede resultar extraño a los ojos, digamos, del siglo XXI, ¿no? Porque dice, estos servicios no podrán ser privatizados ni concesionados. ¿Y por qué el constituyente pone esta previsión? Lo que ocurría es que se estaba recordando todo lo que ha significado la lucha de los movimientos sociales contra la privatización, que por si acaso no solo se ha dado en Bolivia, sino en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la crítica? Lo que ocurre es que las administradoras de fondos de pensiones ganan bastante dinero mientras el rendimiento de los fondos es bajo. Para que tengamos un orden de referencia, ¿no? Entre 1997 y el año 2022, las AFPs ganan 224 millones de dólares, que es una cifra bastante alta, ¿no? Mientras los fondos tienen un rendimiento alrededor del 3%, ¿no? Y lo que podemos ver ahora es que de no haberse hecho en el 2010 la creación del Fondo Solidario, ese fondo que permite que las pensiones más bajas aumenten, uno tendría que seguirse jubilando con lo que ha ahorrado y con un rendimiento que es bajo. Ahora ellas explican el entorno, etcétera, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista, como hemos demostrado nosotros, aún con ese entorno y con las mismas reglas, se puede generar un rendimiento superior. En 2022, en promedio, hemos generado un rendimiento del 4,57% versus el 3,5% de las AFPs. Y claro, todavía no vamos a decir que ese rendimiento sea una maravilla, pero ya hemos dado una primera señal de cómo una empresa estatal puede mejorar el rendimiento, y hacia adelante es lo que vamos a hacer, porque ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Que la situación del futuro jubilado mejore, de tal manera que las pensiones sean dignas y nos permitan más o menos ir alcanzando referentes internacionales que tenemos al respecto. El rector de la Universidad Vicente Cuéllar, que como sabes, Jaime, es alguien que tiene mucho prestigio en Santa Cruz y además es el presidente del Comité Interinstitucional, que encuentra varias instituciones que han hecho, de hecho son bastante opositoras al gobierno de Luis Arce, pero ha hecho las siguientes objeciones. Vamos a verlo. En realidad estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque la ley establece claramente que las personas que van a administrar estas gestoras primero son nominados por el gobierno. La fiscalización va a estar en manos del gobierno, es decir, la administración y la fiscalización va a estar en manos de los políticos. Primer observación que nosotros hacemos, que va a poner en riesgo el aporte de todos los bolivianos. Segundo, la ley 065 establece que se debe dar prioridad de que estos fondos deben ser invertidos en empresas productivas. Este gobierno ha creado 36 empresas productivas. Ninguna de ellas genera superávit. ¿Van a invertir en esas empresas? Pero por otro lado, yo he escuchado atentamente ayer la conferencia de prensa del gerente general de la gestora. Dicen, no se preocupen, solamente tenemos un 28% de los aportes ubicados en fondos del Tesoro General de la Nación. ¿Saben cuánto representa ese 28%? 6.692 millones. Pero hay un 3% también en bonos del Banco Central de Bolivia. Por lo tanto, hasta el momento ya se están despilfarrando 7.200 millones de dólares. ¿Cómo no nos vamos a preocupar? Y para concluir sobre esta primera etapa, es decir, los fondos se constituyen con el aporte de los trabajadores, no es del gobierno, no. Administradores y fiscalizadores designados por el gobierno, inversión en empresas que no funcionan, solo tiene, señalaba una afirmación que tú hiciste, solo tienen el 28%, pero habla de una apropiación de 7.200 millones de dólares. ¿Qué respondes a todo esto? Bueno, lo primero, ¿no? No es que el Estado sea una figura unitaria, ¿no? Para utilizar, digamos, el ejemplo de las universidades son autónomas, es decir, forman parte del Estado, reciben recursos del Estado, sin embargo, lo que hacen ellas es pues tener su grado de autonomía, ¿no?
Los municipios también tienen carácter autónomo, reciben recursos del Estado y tienen su autonomía. Entonces, un primer elemento que yo creo que hay que quitarse de la cabeza es que el Estado, si bien tiene constitucionalmente una figura unitaria, lo que tiene en su interior son diversas instituciones que tienen responsabilidades que llevar adelante. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la gestora y la Autoridad de Pensiones y Seguros, la Autoridad de Pensiones y Seguros es la entidad que, de acuerdo a lo que establece la ley, tiene la función de fiscalizar y supervisar el funcionamiento de las administradoras de fondos de pensiones y la gestora. Ahora, ¿cómo es que lo hace? Lo hace mediante la revisión del cumplimiento de la ley. Por esa razón yo soy tan insistente en decir qué dice la norma y qué es lo que se tiene que cumplir. Esa es la razón de existir de la APS. Entonces, esa figura que alguna gente considera de que como la APS forma parte del gobierno, no va a observar a la gestora, es totalmente falsa, en realidad sí lo tiene. Pero además hay algunos aspectos interesantes que tiene la ley 065 que precisamente garantizan esta independencia, ¿no? Yo he estado explicando en los medios que, por ejemplo, los directores de la gestora, o sea, los miembros de la directiva, son elegidos por la asamblea por determinados periodos. En otras palabras, la asamblea se reúne. La asamblea legislativa. La asamblea legislativa nombra a un director y ese director tiene un periodo de funcionamiento de 3 a 5 años. ¿Cuál es la idea de que se haga esto? Precisamente de garantizar la independencia de las decisiones. ¿Cuándo se hará que esta pueda elección, tener. Jaime? Yo calculo que se va a hacer en los próximos meses. Es parte, digamos, de la mecánica de la propia asamblea y porque ahora estamos en una etapa de construcción. Entonces, existen los mecanismos. Ahora, en relación a las inversiones que pueda hacer mediante la ley, por si acaso, habla de la priorización de empresas productivas. No dice absolutamente nada de las estatales. Ese es un primer elemento importante de verlo, ¿no es cierto? Lo que dice la ley, inviértase en empresas con prioridad, en empresas productivas. Si hay un privado desarrolla un emprendimiento y necesita que la gestora invierta en ese emprendimiento, lo va a hacer. Ahora, es importante que la población conozca cómo funciona el mecanismo, ¿no? Porque muchas veces se ve que la gestora lo que va a hacer es que uno va a tocar la puerta y se presta. No, no funciona así. Lo que tienen que hacerse son emisiones autorizadas en la Bolsa de Valores. La Bolsa de Valores boliviana, así como son todas las bolsas, tiene un procedimiento bastante regulado para las emisiones. ¿Qué es lo que hace el regulador? En nuestro caso, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Revisa todas las cuentas, revisa que esas empresas sean solventes, que hayan tenido utilidades, que las garantías que están emitiendo sobre esas emisiones sean reales y recién uno puede emitir en el mercado de valores. Estas reglas son aplicables tanto a las empresas privadas como a las empresas estatales. De hecho, algunas empresas estatales han estado realizando emisiones y han estado cumpliendo fielmente con sus obligaciones. Y bueno, en relación a lo que se indica de las inversiones que se hace en títulos del Tesoro, ahí importante aclarar primero, en este momento las AFPs no tienen inversiones del Banco Central, lo que tienen son inversiones en bonos del TGN y bonos soberanos de carácter internacional. Un primer elemento es que el rector lamentablemente da a entender que estos recursos ya se habrían gastado y que no tienen retorno. Eso es totalmente falso. Lo que ocurre es que las AFPs han invertido en estos bonos del Tesoro y lo que está haciendo, y repito, está haciendo el Tesoro General de la Nación es cumplir fielmente el cronograma de maduración de esos instrumentos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando pasa el tiempo, digamos unos 5 o 10 años, el Tesoro lo que hace es devolver el capital y si digamos se ha invertido en bonos con cupones, con cupón quiere decir un pago que puede ser anual, está cumpliendo con los cupones y si es a término, también está devolviendo los intereses. En ese sentido, no ha existido ningún problema con las inversiones que han hecho en el Tesoro y tampoco va a existir, ¿no es cierto? ¿Por qué?
porque así está organizado el sistema, de esa manera funciona y de esa manera va a funcionar a lo largo del tiempo. Jaime, en esta misma intervención el rector plantea que haya un referéndum para ver si la gente quiere que funcione o no la gestora. Bueno, desde mi punto de vista, un referendo o cualquier alternativa, lo que tiene que cumplir son los pasos que manda la ley, ¿no es cierto? Es decir, la gente siempre tiene la posibilidad de dar su punto de vista, pero tiene que ser en el marco de la ley. Yo me he estado ocupando de explicar a la gente la vigencia de la Constitución Política del Estado, que, reitero, plantea con claridad en el artículo 45 que la administración del sistema de pensiones debe tener carácter estatal y que no pueden ser privatizados ni concesionados. Al respecto, si me permite, Susana, yo he estado revisando la prensa, porque en Bolivia tenemos constitucionalistas muy entendidos sobre la materia, e interesantemente el análisis que realizan muestra con absoluta claridad que esta previsión está vigente, es decir, eso es lo que manda la Constitución. Ahora, existen, digamos, algunos casos, y eso hay que decirlo, por ejemplo, un economista ligado, que en su pasado fue ejecutivo de la Bolsa de Valores, indica esto debería ser solo de 2009 para adelante, ¿no? Sin embargo, yo ahí he explicado y le he hecho recuerdo de que en realidad el sistema integral de pensiones, en uno de sus principios, se basa en la integralidad, ¿no es cierto? En ese sentido, gran parte de los jubilados, de hecho, más del 69% de estos jubilados lo ha hecho a partir del año 2009. Entonces, la gran mayoría se encuentra trabajando en el sistema y estas opiniones o estas ideas de dividir el sistema no van a funcionar con toda sinceridad. Entonces, está vigente el principio constitucional y cualquier alternativa, desde mi punto de vista, tiene que tener las bases legales sólidas, porque de lo contrario, pues se torna inviable. Bien. El analista Gonzalo Chávez, el analista económico Gonzalo Chávez, ha publicado un artículo sobre el tema que comienza con la siguiente frase. Comienza la apropiación más grande de la historia económica de Bolivia, ¿no? Entonces, y Jaime, quisiera que hablemos de esto, que le digas a la audiencia, mirando a la cámara de manera muy, muy honesta, porque es una frase, es una palabra, digamos, recurrente que escuchamos, el tema de la apropiación. De hecho, Vicente Cuellar también lo dijo, lo has visto en el video, y ahora Gonzalo Chávez, pero otros también, ¿no es cierto?, que se estarían apropiando de nuestro dinero, ¿es así? Eso es totalmente falso, ¿no? A ver, y me voy a permitir unos segundos de tu tiempo, Susana. Lo que pasa es que los fondos están bajo una figura jurídica que se llama del patrimonio autónomo. Es decir, en este momento no forman parte del patrimonio de las AFPs ni van a formar parte de la gestora. A ver, ¿cómo funciona esto del patrimonio autónomo? Supongamos, digamos, que yo soy un padre y mi hijo tiene ya 18 años y yo quiero crear un fondito, tengo ahorrados $10,000 para que estudie. Pero aquí viene lo interesante. No quiero darle los $10,000 porque yo sospecho que se los va a gastar inmediatamente. Entonces creo un patrimonio autónomo, me consigo un administrador y le digo, con estos $10,000 constituye un patrimonio autónomo con la siguiente regla. Mes a mes, con lo que usted invierta, le va a dar $100, ¿no? Entonces empieza a funcionar y le dan al niño o al joven en este caso los $100, pero de pronto él agarra y dice, yo no quiero los $100, yo quiero los $10,000 porque voy a invertirlo, voy a hacer cosas. Y el administrador le dice, no, usted no puede utilizar esos $10,000 porque son un patrimonio autónomo. Entonces, esta explicación me permite mostrar a la gente cómo funciona. Los fondos, los aportes están dentro de estos patrimonios autónomos, no pertenecen a la AFP, no van a pertenecer a la gestora y menos van a pertenecer al Estado. Ahora, en cierto sentido, sí son ahorros de los trabajadores, pero esta figura del patrimonio autónomo, fíjense qué interesante es, no hace
que, por ejemplo, uno vaya como con la caja de ahorros y diga, yo tengo 100.000 bolivianos, lo voy a retirar, porque ahí la AFP y la gestora le vamos a decir, no, está en un patrimonio autónomo cuyo fin es la generación de pensiones. Así es como funciona. ¿Y por qué lo prevé la ley así? Porque si bien, digamos, uno puede tener la idea de que va a ahorrar a la vejez, para la vejez, las experiencias internacionales han mostrado que esto no funciona. Generalmente cuando uno ahorra, tiene una emergencia o de pronto decide comprarse un carro o comprarse una casa, etcétera, pero no prevé los recursos para la vejez. Por esa razón se han creado estas instituciones. Entonces yo quiero ser muy enfático, no se trata de ninguna apropiación, no hay ninguna confiscación. Y yo he pedido, y la verdad no me ha respondido hasta ahora nadie, a los analistas, a toda la gente que conoce sobre el tema, que me demuestren si hay una norma, un decreto, una resolución que hable de la apropiación, que hable de la confiscación. Lo que sí van a encontrar en todas estas normas es que se mantiene la figura del patrimonio autónomo y funciona de la forma en la que estoy describiendo. Bien, este mismo artículo, Gonzalo Chávez los acusa de que usarán ganzúas. Utiliza la palabra ganzúas. Ustedes, como saben, la ganzúa es un instrumento que se utiliza para abrir las puertas cuando uno no tiene la llave, ¿no? Normalmente este instrumento lo utilizan los ladrones para robar las casas. Bueno, él dice que estos utilizarán ganzúas para echar mano del dinero de las pensiones. ¿Es posible que se encuentre alguna forma de que ustedes, esta pregunta te la hago porque más allá de los candados que tú has venido explicando que suceden, existe un poco la sensación de la gente de, bueno, ya se ha explicado, no hay posibilidad de una apropiación, pero de que se va a echar mano de ese dinero para el Estado, para las necesidades fiscales del Estado, etcétera. Bueno, para decirlo con claridad, no es posible, ¿no? Yo conozco al profesor Chávez y la verdad siempre he tenido la idea de que él enseña también el tema de cómo funcionan las finanzas, ¿no? Por eso me he quedado un poquito extrañado con este tipo de declaraciones y la gente me va a entender muy bien cómo funciona, ¿no es cierto? A ver, cuando el Estado se relaciona con el sistema de pensiones, siempre relaciona activo contra activo. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando las AFPs en este caso y la gestora en su momento invierte en los bonos del Tesoro, lo que ocurre es que de acá sale dinero, o sea, de la gestora o de las AFPs, y va acá al Tesoro General de la Nación. A cambio, el Tesoro General de la Nación entrega bonos, por eso se llama activos. Entonces, este bono, estos papeles, generan un derecho sobre el Tesoro General de la Nación que dice, transcurrido el tiempo, usted me devuelve el capital y me devuelve los intereses. Así es como funciona cualquier sistema de inversiones, cualquier sistema financiero. Entonces, cuando se piensa, digamos, que esto va a dejar de funcionar, la gente un poco trata de inducir a otra gente de que estos sistemas pueden fallar fácilmente y en realidad no lo hacen. ¿Por qué razón? Porque la institucionalidad que está detrás de ellos hace que este mecanismo funcione eficientemente. De hecho, en el mundo lo que se indica es que los bonos del Tesoro tienen riesgo cero. ¿Por qué razón? Porque los estados siempre devuelven los recursos que se han prestado. Pueden tardar un poco más, pueden haber algunos estados que tengan algunos problemas, pero la base de la construcción de las instituciones se encuentra precisamente en estos mecanismos que funcionan de esa manera. Entonces, yo ahí quiero brindar todas las garantías para que las personas estén tranquilas en relación a que estos recursos van a estar bien administrados y que todo va a funcionar como lo estamos indicando. Jaime, cortito, porque esta ya es la última pregunta de nuestra entrevista, pero me parece fundamental hacerla. ¿La plata de las pensiones está en dólares o en bolivianos? Te lo pregunto porque ante la falta de reservas o ante la falta de dólares que hay ahorita mismo en el sistema financiero, ¿no es cierto? Se ha dicho que precisamente el momento del traslado de la gestora en este momento ocurre ante la falta de
de esta moneda, ¿no es cierto? O sea, más allá de la explicación que esto empieza el 2009, que la gestora ha tardado 13 años y que se está haciendo la implementación de la ley y toda aquella cuestión, yo quisiera que concretamente me contestes esta cuestión de si el dinero de las pensiones está en dólares, en bolivianos, y si esto tiene algo que ver con las reservas internacionales. Bueno, para ser cortos, la mayor parte, es decir, más del 95%, se encuentra en bolivianos. Más o menos el monto total de los fondos son 163.000 millones de bolivianos, ¿no? Por comodidad a veces hablamos de los 23.900 millones de dólares, pero la mayor parte está en bolivianos, ¿no? Ahora ahí no hay que preocuparse, lo que está mostrando el boliviano es una fuerte solidez en los últimos tiempos, está resistiendo todo este ataque especulativo que hemos tenido en las últimas semanas, pero además lo que debemos tomar en cuenta que las transacciones y también el ahorro que tenemos el sistema financiero está en bolivianos. Entonces, en ese sentido, indicarles, porque también he escuchado por ahí alguna especulación en el sentido de que todo este proceso sería pues para que podamos obtener los dólares de los fondos de pensiones. Eso es totalmente falso. Las AFPs en el ejercicio de su autonomía han decidido que la mayor parte de la cartera esté en bolivianos, lo cual, les digo, me parece a mí correcto porque es la moneda que más ha estado ganando en términos de rendimiento en los últimos años. Hubiese sido un error mantener toda la cartera en bolivianos, en dólares, perdón, porque los rendimientos hubiesen sido mucho más bajos. Bueno, Jaime, te agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros y todas las explicaciones que nos has dado, creo que eran pertinentes. Esta semana han habido movilizaciones y me da mucho gusto que hayas podido estar con nosotros. Espero no tenerte una tercera vez porque que haya otra oleada de conflictos, pero si así es, eres bienvenido siempre. No, pues nosotros contentos de en realidad dar las explicaciones que sean necesarias. Entendemos que es un tema complejo, pero hacemos todo lo posible para explicarlo de la manera más sencilla, ¿no? De tal manera que la gente se sienta tranquila, que confíe en que sus pensiones van a estar seguras, que el dinero que han apartado va a estar seguro y que vamos a ver en el tiempo de que la gestora va a cumplir porque está cumpliendo todas las promesas que está haciendo. Gracias, Jaime. Quédese con nosotros, en breve vamos a hablar de la Revolución del 52.